Bienvenidos a este espacio de la Cámara del Táchira. Bienvenidos a este programa de Analizando con la Cámara, que es muy especial. ¿Por qué? Porque este 2025 lo estamos arrancando con noticias de actualidad. Lo estamos arrancando con normativas nuevas en tema de facturación. Terminando el 2024, nos sorprenden con dos providencias administrativas que tienen que ver con usted, empresario, que tienen que ver con su emisión de facturas y otros documentos de carácter fiscal. Dudas, certezas, controversias, retos, desafíos, todo eso nos lo está poniendo enfrente esta información. Y esta tarde vamos a tener seguramente el primero de varios programas donde vamos a ir desmenuzando, donde vamos a ir hablando lo que conocemos hasta el día de hoy de esta normativa. Hoy comenzamos con la Providencia 121, que tiene que ver con los sistemas informáticos que se utilizan para la emisión de facturas. Con ese programa que usted tiene esa empresa, bien sea un programa personalizado, bien sea un programa que usted diseñó para su empresa o bien sea un programa de tipo comercial que usted adquirió e instaló. Esas empresas proveedoras de esos sistemas van a tener que pasar por una serie de requisitos y una palabra clave que vamos a conocer esta tarde que se llama homologación. Entonces, para hablar de estos temas, en esta primera parte tengo aquí dos invitadas de lujo. A mi derecha tengo a la licenciada Rosa Medero. Gracias. Rosa, bienvenida. Rosa, además, es mi amiga de muchos años. Rosa es contador público, es asesora de empresas, trabajó muchos años en la administración tributaria y es una persona a la que yo siempre he admirado su vocación, su carisma, su respeto al administrado. De verdad que gusto que usted nos haya aceptado la invitación. Y tenemos también a la licenciada, que ella misma se va a presentar, la licenciada Marianela, ¿verdad? El apellido Maldonado. Moncada. Moncada, casi. Licenciada Marianela Moncada. Ella trabaja para una casa de software. Sí. Y ella me estaba diciendo que ella es la asesora de integración. Ese Correcto. cargo me pareció interesantísimo. ¿Qué hace un asesor de integración? Ok, un asesor de integración es una persona que se encarga de modular lo que el usuario quiere en el sistema. Básicamente yo recibo ese requerimiento y lo traduzco al lenguaje informático para transmitirlo a mis compañeros en soporte. La empresa tiene un dialecto, los informáticos otro, no nos entendemos. Y usted está en el medio y entiende a las dos partes. Sí. Qué maravilla, porque yo los informáticos no los entiendo, ¿verdad? Básicamente esa es mi función. Qué bueno. Vamos a hablar de esta providencia. Vamos a hablar, fíjense que tenemos aquí una persona que está en el libre ejercicio, que acompaña empresas, pero también un contador público que forma parte de la estructura de una casa de software. Eso que nos permite tener visiones completamente distintas de un mismo problema. Hablemos de cómo vamos de cuál es el objeto de esta norma. Esta norma habla de unos requisitos que deben cumplir las casas de software. Así es. Yo quisiera hacerles una pregunta. Hay uno de ellos que a mí me llamó mucho la atención, que dice que el CENIAT debe tener información de manera continua, de manera segura, de manera automática. ¿Qué significa esto, Rosa? ¿Qué es eso de información de manera automática? Bueno, antes que nada te doy las gracias, Ildemaro, por esta invitación, igualmente a la Cámara por permitirme compartir el día de hoy. ¿Qué entendemos por ese requisito? Que vamos a tener, mejor dicho, las empresas van a tener que contar con sistemas informáticos que tengan la información a la mano. Eso es inmediato. Eso es como lo dice, y disculpen que lo lea, acá este literal B me dice, integra correcta, automática, consecutiva, inmediata y fehaciente de los registros. Es decir, que vamos a tener sistemas informáticos que estén conectados con la administración tributaria y que permitan tener una información de manera real, en el momento justo. Sistemas informáticos conectados con la administración tributaria. Estoy copiando a la licenciada. Pilas con eso. Licenciada, una de las obligaciones que le surgen ahora a las casas de software, a mí me parece bastante pesada. Dice, garantizar la correcta aplicación de las normas que regulan el hecho imponible. Una casa de software instala un sistema, pero está por fuera, no está en el día a día de las empresas. ¿Hasta qué punto realmente ustedes pueden garantizar que no se violente el hecho imponible?
Ok, licenciado, con relación a esta pregunta, hemos debatido, hemos hecho varias mesas de trabajo para garantizar qué es lo que debemos de hacer ante el ente tributario para cumplir y qué es lo que debemos de hacer ante el cliente para que ellos puedan seguir aprovechando la herramienta. Básicamente, ¿qué es nuestra base a nivel de ventas dentro del sistema? Nos basamos en la Providencia 071, en la cual nos estipula todo lo que se debe de comercializar, es decir, cómo debe de ocurrir la factura, la nota de crédito, la nota de débito, toda esta formalidad que me indica la ley, la hemos adaptado con el sistema y básicamente es seguir cumpliendo con estas obligaciones tributarias. Pero cuando dice que ustedes deben garantizar el cumplimiento del hecho imponible, ¿hasta dónde llegan ustedes ahí? Realmente hasta la parte informática, es decir, enseñarle al cliente, darle las herramientas de cómo debe de ocurrir la venta, la nota de crédito, la nota de débito, cómo ocurre realmente dentro del sistema. Ese es nuestro alcance, capacitar al cliente para que pueda utilizar la herramienta. Ese es nuestro alcance, darle el sistema y prepararlo para que lo use de forma óptima. Rosa, cuando nosotros revisamos las obligaciones o los requisitos que deben tener los sistemas, leo textual. Otorgar una clave de consulta al CENIAT que permita el acceso al sistema informático, así como a la interfaz de programación. Eso, concatenado con la disposición final primera, dice, el CENIAT podrá acceder a los sistemas informáticos, emisores de factura y otros documentos fiscales con el fin de verificar la correcta operación del sistema. Entonces, pareciera que hay una intención o lo que se deriva de la lectura en revisar de que realmente se esté generando emisión de soportes documentales por todas las operaciones o por todas las transacciones que se den dentro de una empresa. Nosotros como Cámara de Comercio siempre apostamos a la formalidad. Nosotros siempre promovemos, y es nuestro deber, la formalidad, porque ningún país prospera dentro del margen de la informalidad. Correcto. Sin embargo, va a ser un poco complejo adaptarnos a esta situación que nos pareciera de entrada invasiva. Pero si yo estoy cumpliendo con todas las normas, no tendría por qué tener preocupación. Yo creo que la administración o el legislador está apostando a formalidad. ¿Qué le puedes tú sugerir a ese empresario que nos está viendo, que puede estar preocupado, que puede estar estresado, pero que tiene que saber que cumpliendo la norma no va a tener problema? Fíjate, Ildemaro, como bien tú dices, revisando esta providencia, vemos que estamos hablando ya de un sistema en esta era digital que permita, en este caso a la administración tributaria, al ente recaudador, tener como la información más real, más en el tiempo. No podemos olvidar que en un principio hablábamos de unas máquinas fiscales con unos dispositivos de información. Yo pienso que allí como que fue el inicio, como que, bueno, voy viendo qué me facturas a medida que vas transmitiendo. Pero con esto que pretende la administración tributaria o el ente recaudador, tener una información más real y más veraz. Como bien tú dices, pues es algo normal en esta era digital mantener sistemas de información que estén al día. Pero pienso que no deben tener ninguna preocupación en el sentido de que si estamos haciendo las cosas bien, pues allí van a tener toda la información y eso va a estar en las bases de datos, que de hecho las tenemos en las empresas, pero ahora la vamos a tener de forma digital y de forma más expedita para ese ente recaudador. Y ese empresario que nos está viendo, ¿por dónde debe empezar? Va a tener media hora de pánico y hay que respetársela. Pero concluida esa media hora de pánico, tú como asesora, ¿por dónde lo vas a invitar a comenzar? ¿Cuál es el primer paso que tiene que dar? Lo primero que debe hacer ese empresario es como ponerse al día con sus obligaciones tributarias, ponerse al día con su facturación, con la contabilidad. Yo creo que no es tan difícil, aun cuando son muchos los impuestos que hay que manejar, pues es cuestión de sentarse y organizar. Si ese empresario está organizado y sabe muy bien que lo que se pretende es tener la información de la facturación, también debe entender que cada vez que él hace una compra, él percibe una factura. Entonces, de esa manera podemos estar todos como integrados y, como decías tú, con una formalidad como debe ser. Cuando la licenciada Rosa nos dice organizarse, Sí. ustedes como casa de software,
¿Me ayudan a organizarme? ¿Ustedes me van a acompañar en el proceso o yo voy a pasar este susto solo? No, claro que sí, estamos para eso. Actualmente ya dentro de ADN se envió la solicitud ante el CENIA para que nos homologuen el sistema. ¿Y cuál es el deber ser? Cuando el CENIA nos entregue qué es lo que debemos de hacer, vamos a transmitirles a ustedes el paso a paso de lo que debemos de hacer para que esa transición sea lo más cómoda para el usuario y puedan obtener sus resultados, es decir, puedan seguir utilizando la herramienta como lo han venido utilizando hasta el momento. Y desde mi punto de vista, lo que veo con esa providencia es que nos está ayudando un poco a tener estructura a nivel de ventas, es decir, con esa providencia veo que se están llegando a varios acuerdos, a varias organizaciones con relación a cómo debe de ocurrir la factura, cómo se debe de transmitir. Entonces siento que esto, en lugar, como tú dices, media hora de pánico, pero después de esa media hora de pánico, ¿cuál va a ser nuestro accionar? ¿Cuál va a ser el plan de acción para sacarle el máximo provecho a lo que está ocurriendo? Perfecto. Para cerrar esta primera parte de cómo lo ven los tributaristas, ¿verdad? Hablemos de la entrada en vigencia. ¿Qué nos dice la norma de entrada en vigencia, Rosa? ¿Cuándo esto va a entrar en pleno vigor para las organizaciones, para los sujetos pasivos? Bueno, me permito leer un poco la ley, ¿no? Esto es un programa informal. Gracias. La primera fecha que debemos tomar en cuenta es la del 19 de diciembre, que es cuando sale esta Gaceta Oficial. Y luego sus disposiciones transitorias, primero nos dice que los sujetos pasivos tienen 90 días continuos a partir de la fecha de publicación de esta providencia para adaptar o adquirir los sistemas informáticos. Esto se referiría a quién? A los proveedores de los sistemas. Así Y es. ellos tienen fecha hasta el 19 de marzo del 2024. Los días están pasando rápido. Ok. Para puntualizar aquí, el 19 de marzo, el sistema que yo utilizo en mi empresa para emitir facturas, notas de débito, notas de crédito, tiene que estar homologado. Debería. Para el 19 de marzo. Así es. Esa es la primera pregunta que yo le tengo que hacer a mi proveedor. Sí. Mira, ¿cómo te preparas tú para el 19? Y si el tipo no sabe ni qué hay para el 19 de marzo, me asusto, ¿verdad? Bueno, pero creo que uno de los objetivos de esta información es que todos estemos manejando lo mismo, ¿no? Y luego tenemos la segunda fecha. Esa segunda fecha va a ser para el caso de las imprentas digitales, que yo sé que tienes una sesión aparte para hablar un poco de esto, y ellos sí tienen que estar, como quien dice, listos para el 5 de febrero. Entonces son fechas que tenemos encima. No hay fecha de vencimiento para introducir las homologaciones, ¿verdad? No Que hay licenciado? fecha de vencimiento. Pero ustedes ya lo introdujeron. Así es. Correcto. Señor empresario, hicimos un repaso violento del impacto en materia tributaria o los posibles objetivos que se persiguen en materia tributaria, de la mano de sus asesores, de la mano de su equipo. Y aquí en la Cámara, para nuestros afiliados, estamos completamente dispuestos. Háganos llegar sus facturas a través del número de WhatsApp, por donde le cobramos por ese mismo número. Usted se va a comunicar con la Cámara, nos va a hacer sus preguntas, señor afiliado, y con todo gusto y de manera gratuita vamos a orientar a los afiliados. Entonces ahora vamos a saber qué opinan los proveedores de software, qué opinan de esto las casas que los distribuyen, las casas que elaboran, que construyen esos software. Esa es la siguiente parte y ya continuamos con nuestro proceso.